Díaz y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Sí, es importante señalar todavía otra reforma más. En el Senado de la República pusieron más candados a la consulta popular para hacer prácticamente imposible de por sí la ley de consulta popular que aprobaron en la Cámara de Diputados el martes 10 de diciembre del 2013 estaba coja, manca y tuerta porque los diputados habían establecido que a la ciudadanía se le involucrara en temas de trascendencia nacional, siempre y cuando así lo aprobaran las 2/3 partes de los diputados federales y de senadores de la República. Sí, el jueves 27 de febrero del 2014, poco después de la 1 de la madrugada, con el voto de los senadores del PRI, del Verde Ecologista, del PAN, Nueva Alianza y la mayoría del PRD, empeoraron esa minuta que llegó de la Cámara de Diputados, porque ustedes saben que para reformas constitucionales la tienen que aprobar diputados, senadores, y luego se va a los estados, a los congresos estatales, y bueno, pues lo que aprobaron fue peor de como la habían dejado los diputados federales, porque ahora resulta que es la Suprema Corte la que va a definir qué es de trascendencia nacional. Y bueno, pues si la Suprema Corte hemos estado reportando aquí que realmente hasta emite fallos inconstitucionales, entonces digo, yo me estoy riendo para no llorar porque pues es prácticamente decir que no va a haber consulta popular. Bueno, pero eso no es todo, vamos a escuchar todos los candados que le pusieron y que en tribuna explicó Héctor Lario Santillán, que él es senador por el PAN. ¿Quién puede iniciar una consulta popular? El presidente de la República, 1/3 de alguna de las cámaras o el 2% de los ciudadanos del listado nominal. ¿Qué se requiere para que pueda ser vinculatorio el resultado de una consulta? Que en la elección vote al menos el 40% del listado nominal y vote mayoritariamente a favor de la posición de la consulta. Para que pueda votar el 40% se estableció que la consulta coincidirá con el día de la jornada electoral federal. Es decir, una vez cada 3 años podrá haber consultas populares. De otra manera, no podría participar el 40% del listado. Finalmente, el artículo 35 constitucional dice que para cada una de las consultas, sean iniciadas por el presidente, por 1/3 de la Cámara o por ciudadanos, la constitucionalidad del tema de la consulta le compete definirlo a la Suprema Corte de Justicia. He escuchado a quienes han precedido en la tribuna decir, nosotros vamos a votar porque ahora vamos a poder echar abajo una reforma constitucional. Yo no sé si sea o no sea cierto, porque eso lo va a determinar la Corte. Cada consulta, la manera de formular incluso la pregunta, corresponde determinar su constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué otra cosa establece el artículo 35? Los temas que no se pueden consultar. No se puede poner a consulta los temas, los principios del artículo 40 constitucional, que son que este país se constituye como una república representativa, nosotros somos un poder representativo, democrática, laica y federal. Esos temas no pueden ser materia de consulta. Pues entonces, si eso lo va a determinar la Corte, pues realmente pues va a quedar remota la posibilidad. Pero eso no es todo. Vamos a ver que la mayoría del PRD votó a favor, entre ellos su coordinador Miguel Barbosa, Alejandra Barrales y Armando Ríos Peter. Casi todos ellos, no porque hayan votado por ellos, sino por el arrastre que ya traía su candidato presidencial. O sea, gente que no gana realmente elecciones y está decidiendo por el país, ¿no? Bueno, pues ellos están ahí, votaron. Hubo 10 senadores perredistas y del Partido del Trabajo que se mantuvieron en la oposición. Ellos fueron Lorena Cuellar, Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Alejandro Encinas, Manuel Camacho Solís, Mario Delgado, Raúl Morón, Fernando Mayans y Rabindranath Salazar y también Dolores Padierna. Sí, es importante señalar que hasta las 4 de la mañana estuvieron sesionando el jueves. Así aprovechan los tiempos para negar derechos de los mexicanos. Ellos lo que buscan es imponer una democracia representativa.
de que están ya en las curules y ellos toman decisiones por los más de 110 millones de mexicanos en este país. Y hoy que la Suprema Corte sea quien decida temas que le competen exclusivamente al Poder Judicial, pues se observa que hoy entonces todo lo que sigue será desde el Poder Judicial la definición de los grandes temas nacionales. Y como vemos que hay una Corte con un desvío de poder, su poder autónomo y constitucional que le da el equilibrio de los otros dos poderes, hoy estos 11 ministros están obedeciendo a los intereses del Ejecutivo, a los intereses de las multinacionales y a los intereses de la gente del dinero en México. Bueno, dice Dolores Padierna, lo dijo en tribuna, que el Senado aprobó realmente una consulta popular imposible de realizar, restrictiva totalmente, porque no fueron los únicos candados de que fuera la Suprema Corte la que aprobara si el tema es constitucional, sino que también pusieron otras medidas que literalmente hacen imposible una consulta popular. Vamos a escucharla. Esta ley de consulta popular tiene muchas desventajas. En el artículo 6 está la imposibilidad de solicitar la realización de una consulta si se trata de una reforma constitucional. Nos decía el senador Larios que eso va a decidirlo la Suprema Corte, y en los hechos están trasladando todo a que lo decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto la calificación de su constitucionalidad como si es un hecho trascendente o no. Todo lo mandan a la Suprema Corte, y algo muy grave es que en la Constitución, artículo 35, fracción octava, se especifica cuáles materias no pueden ser materia de consulta, y habla de los derechos humanos, de la materia electoral, de la seguridad nacional, de los ingresos y gastos del Estado y de la organización de las Fuerzas Armadas. Y ustedes lo que están haciendo en esta ley es extender esa prohibición a otros temas con estratagemas verbales o escritos en esta ley. En el artículo 14 aumentan los requisitos, ponen requisitos metaconstitucionales, por ejemplo, un aviso de intención como un requisito sin el cual no se admite trámite a consulta. En el artículo 12 se imposibilita a los ciudadanos a respaldar más de una consulta, y aquí esta ley es limitativa. En el artículo 28 se desecha la solicitud con solo la palabra del presidente de la mesa de la Cámara de Diputados. Y hay que señalar quién nombra a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los nombra el presidente de la República, los propone y el Senado los ratifica. Entonces, ¿a quién obedecen los ministros de la Suprema Corte? No a la población, obedece a quien los propuso y a quien los ratificó. Y entonces, ¿cuál democracia en México? Hoy la democracia la han sepultado. Hoy estamos ante un sistema totalitario, autoritario y de violación flagrante a la Constitución, a sus leyes, y lo único que nos queda es la organización y la lucha para hacer valer los derechos humanos, porque hasta allá no trascienden estas reformas que están haciendo en nuestro país. Bueno, y por eso mismo dice Manuel Bartlett que todo esto de la ley de consulta popular pues es realmente un engaño. Que es clarísimo que esta ley lo único que hace es engañar, porque toda la demanda desde que Peña Nieto inició su reforma energética ha sido buscar que el pueblo decida si se debe reformar la Constitución en materia energética, si debemos entregar al extranjero los recursos energéticos vitales y estratégicos de este país, si debemos entregar al extranjero la electricidad, que es una estructura que nos ha costado miles de millones y miles de millones de años, y eso no está. Y no están algunas otras reformas constitucionales porque no quieren que esté, el señor Peña Nieto no quiere que haya una revisión popular del desastre y vaciamiento que está haciendo de la Constitución de la República, de haber metido reformas neoliberales y le está quitando toda la esencia social
toda la soberanía, los criterios de política económica adecuados, la responsabilidad del Estado hacia la sociedad, porque no tiene un control de constitucionalidad de sus acciones. Entonces, ese es el tema. Lo demás es darle vueltas. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.